Hermano Sergio, ¿cómo se logra un ministerio fructífero y eficaz? Creo que es una pregunta muy interesante, cómo lograr un ministerio fructífero. Todos nosotros como hombres de Dios creo que trabajamos por llevar mucho fruto. Sería imposible de pensar que un hombre que ha sido llamado por Dios solamente piense en mantener la vida sin traer fruto abundante para la gloria de su Dios. La misma palabra del Señor nos llama a esto, diciéndonos que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Para nosotros hay una sola consigna y es llevar mucho fruto. Sin embargo, muchos intentos se han hecho para lograr precisamente este fruto. Y a veces como que en el camino nosotros nos adormecemos, de tal manera que vamos perdiendo la realidad de lo que es el fruto abundante. De tal manera que pasan los días, las semanas, los meses, los años, y a veces no logramos ver el fruto de Dios. Lamentablemente, nosotros encontramos congregaciones que han avanzado por años, y lo que tienen solamente, o lo que tenemos es quizás unas cuantas personas, y quizás malas cristianas o malos cristianos. Lamentablemente, como dije, es encontrar eso, pero peor es el adormecimiento de cada uno de nosotros como ministros, que hemos olvidado que nuestro ministerio debe ser fructífero para la gloria de Dios. Cuando pensamos cómo lograr esto, definitivamente nos encontramos a una serie de detalles que de hecho quisiéramos compartir con ustedes en una forma más extensa. Esperamos hacerlo en el seminario que se está programando para que ustedes puedan asistir. Sin embargo, solamente 3 detalles menciona. Lo primero quizás es reconocer a Dios como Dios. Parece increíble, pero reconocer a Dios como Dios suena común y corriente. Sin embargo, cuando Pablo estuvo predicando en Atenas, encontró un rótulo, y ustedes lo saben muy bien, que decía al Dios no conocido. Sin embargo, los atenienses lo adoraban sin conocerle. Muchas veces nosotros predicamos, dirigimos, hacemos y no conocemos a Dios como Dios. Nuestro concepto de Dios creo que es uno de los primeros detalles que debemos de transformar o de remodelar dentro de nuestro propio corazón. El concepto de Cristo, el concepto del Hijo de Dios, el concepto del Espíritu, precisamente en cuanto a su poder, sus dimensiones, su capacidad, su autoridad, todo eso debe de ser una realidad para nosotros. Dios debe de estar presente en toda esa forma o en todo ese formato dentro de nuestro corazón. Y quizás una de las formas más importantes que debemos nosotros aceptar dentro de nuestra propia mente con respecto a lo divino es la misericordia y la bondad de Dios. Si nosotros hemos comprendido la bondad y la misericordia de Dios, entenderemos entonces que Dios quiere moverse a favor del mundo necesitado. Creo que si Dios es Dios, lo he considerado y conceptuado como Dios poderoso y principalmente ahora misericordioso, entonces yo creo que podré como ubicarme como ministro dentro de ese mismo espíritu para poder entonces llegar a ser un ministro útil, fructífero y que desarrolle un ministerio para la gloria de Dios. En segundo lugar, creo que Dios nos permite, dentro de su mismo deseo de llevar el mensaje, la esperanza, la salud, la vida a los hombres, nos permite a nosotros como hombres tener participación dentro de él. Y entonces hace un llamado verdadero a cada hombre que él quiere utilizar. Creo que aquí está una parte muy importante para cada uno de nosotros que somos ministros. Si nosotros tenemos una concepción clara de la divinidad, creo que en parte tenemos un llamado real de Dios. Sin embargo, el llamado debe de ser una realidad en nuestra vida. Debe de ser algo pero tan genuino que no permita duda alguna. Esto ha fallado en algunos de nosotros, que no hemos tenido la seguridad que en verdad Dios nos llamó, nos comisionó, y entonces al no tener esa convicción, perdemos autoridad para poder decir, actuar, o bueno, educar al mismo pueblo como se debe. Sin embargo, esto es importante, tenemos que tener una verdadera vocación al ministerio. Cuando digo vocación al ministerio, incluye principalmente
el amor a Dios, el conocimiento de Dios, la negación a mí mismo o a sí mismos, la negación a nuestros deseos y darle parte al propósito, objetivo divino al habernos llamado. En tercer lugar, y de una manera bastante breve en esta oportunidad, creo que uno de los elementos también importantes para tener un ministerio eficaz es que actuemos en base al propósito de Dios. Hemos conocido a Dios, entendemos que Él tiene un plan que desarrollar y por eso llama a hombres, y entonces finalmente esos hombres debemos actuar. Creo que este es uno de los puntos bien importantes y es algo que también hemos en parte olvidado. A veces nosotros pensamos que Dios va a hacerlo todo, Él nos va a mover, Él va a actuar, y en verdad así es, porque tiene un plan y nos llama para eso. Sin embargo, Dios asimismo ha considerado la necesidad de que nosotros actuemos en su nombre. Y actuemos en la manera adecuada, en los momentos adecuados, para que entonces haya fruto y mucho fruto para la gloria de su nombre. Creo que en estos tres detalles se resume en parte mucho de lo que es un ministerio eficaz. Hermanos amados, queridos compañeros de ministerio, no me queda más que invitarles a ustedes para que abramos, o bueno, que todos como siervos de Dios abramos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, para percibir la dimensión divina, por un lado. Por otro lado, nos autoexaminemos para ver qué dimensión de llamamiento tenemos. Y tercero, si hemos actuado o no en base al poder y propósito de Dios.